con lo que estábamos trabajando la clase anterior. Recordando pues un poco lo último que comentamos, sobre todo la última parte, pues ya pudimos hablar de la definición formal de lo que es una integral definida, que decíamos simplemente pues que si nosotros encontramos la suma de Riemann para cierta partición, que esté dada obviamente para una función definida en un intervalo cerrado, si nosotros calculamos esa suma de Riemann para cierto valor de n y después calculamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, entonces estábamos hablando de la integral que podemos llamar como integral definida o integral de Riemann. Y decíamos que esta parte que nos dice que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, pues hay que tener claro que la norma de la partición es, en términos bien simples, es el delta x más grande. Es decir, es la longitud que tenga el subintervalo que sea de mayor magnitud comparado con todos los demás subintervalos. Entonces esa va a ser la norma de la partición, y si nosotros hacemos que esa longitud del subintervalo, que es la más grande, tienda a cero, pues de manera indirecta estamos haciendo que todas las demás, que son más pequeñas, pues también se van acercando con mayor razón a un cero. Y si logramos evaluar este límite, y primero decíamos que el límite sí existía, la primera conclusión es que la función la podemos clasificar como integrable. En el caso de que no exista, entonces la función no es integrable. Y si este límite sí existe, pues ese valor al cual nosotros lleguemos calculando el límite será el valor de la integral definida. Y para escribir a la integral definida, pues entonces utilizamos este símbolo que decíamos que hay una relación con la letra S alargada, que normalmente pues está asociada pues con la inicial de la palabra suma, que finalmente la integral pues estamos viendo aquí que es una suma. Entonces también tenía como este símbolo dos valores muy importantes, que son los que podemos llamar como límites o extremos inferior y superior, y que siempre vamos a escribir el inferior en la parte de abajo y el superior en la parte de arriba. En este caso, en el contexto de la función, pues son los valores en los cuales nos definen al intervalo cerrado, en el cual la función sí está definida. Esto es lo que todavía comentábamos en la clase anterior, que lo vamos a estar tratando como parte del símbolo de la integral, y que después vamos a ver qué podemos hacer o qué nos representa esta parte de decir diferencial de x o de x. De momento simplemente lo vamos a considerar pues como parte del símbolo de la integral. Y entonces lo que tenemos aquí le podemos estar llamando integrando, que es la función precisamente que se va a integrar o que está dentro de la suma que nos va, con la cual vamos a estar sustituyendo los puntos de muestreo, y nos va a estar dando la altura de los rectángulos que se forman con la suma de Riemann. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que platicábamos al finalizar la clase anterior, y lo que íbamos a empezar a realizar, que ya no nos dio el suficiente tiempo, pues fue resolver este par de ejercicios, que es lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase del día de hoy. Y bueno, también les hacía el comentario de que lo que vamos a hacer aquí, pues seguramente les va a parecer muy largo, un procedimiento muy innecesario, dado que nosotros ya conocemos que hay algunas maneras en las cuales podemos calcular estas integrales definidas, y que el resultado pues nos sale relativamente muy fácil, de manera muy directa, y rápido podemos llegar al resultado. Lo que vamos a hacer aquí pues es más teórico, para que nos demos cuenta que este es el concepto formal de la integral definida, y que habrá algunas integrales que les comentaba en la clase anterior que no vamos a poder resolver de manera sencilla por alguno de los métodos convencionales, y que al no poderla resolver pues tenemos que recurrir a un enfoque que ahora se conoce como integración numérica, y que no es otra cosa más que aproximar el valor de la integral definida. Y entonces aquí es donde puede entrar la suma de Riemann y otros métodos que estaremos enunciando más adelante, o que ustedes verán con mayor formalidad en su clase de análisis numérico seguramente. Bueno, entonces vamos a empezar con este primer ejercicio, donde tenemos a la integral definida de 0 hacia 5, o de 0 a 5, de esta función, que es lo que podemos llamar integrando, y que simplemente tiene una regla de correspondencia igual a x más 1. Entonces es una expresión muy sencilla. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular el valor de esta función definida, pero utilizando los conceptos de sumas de Riemann. Entonces, no sé si antes de que empecemos a resolverla, ¿alguien tiene alguna duda?
Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 2.1. Y tenemos, entonces, decíamos la integral definida. El extremo inferior es 0, el extremo superior es 5. O lo que es lo mismo, el valor de A es igual a 0 y el valor de B es igual a 5. El integrando o la función que vamos a integrar es x más 1. Y todo esto, pues, respecto de x. ¿Sí? Bien. Vamos a partir de esta expresión que tenemos aquí en las diapositivas y que nos define o nos dice cómo podemos calcular el valor de cierta integral definida utilizando sumas de Riemann. Entonces vamos a reescribir esta expresión en el pizarrón porque es la que tenemos que tomar pues como referencia para poder dar solución a este problema. ¿Qué nos dice esta definición? Pues que la integral definida de un extremo inferior a 1b de una función, que es la que llamamos integrando, que le vamos a llamar f de x, es igual entonces al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de lo que sería entonces ahora sí la suma de Riemann. Entonces aquí tenemos que colocar una suma desde i igual con 1 hasta n. Y dentro de la suma, pues recuerden que lo que tenemos es la función evaluada en puntos de muestreo, que normalmente pues denotamos como x'y, y además se multiplica por delta xy. Porque en la suma de Riemann pues tenemos la propiedad de que delta x no necesariamente tiene que ser constante, y que aquí podemos nosotros estar cambiando este valor para cada subintervalo. ¿Sí? Bien, entonces esta es la clave para poder resolver este problema. Entonces lo que vamos a empezar haciendo es, primero, antes que cualquier otra cosa, es encontrando o escribiendo la suma de Riemann para esta función en particular, para cierta partición que nosotros vamos a proponer. Y ya que la tengamos escrita, pues simplemente vamos a calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Si este límite existe, vamos a decir que la función es integrable y que el valor de la integral definida pues va a ser igual al valor al cual lleguemos calculando el límite. ¿Sí? Y entonces para poder hablar de construir una suma de Riemann, recuerden que es importante entonces definir una partición y que a diferencia del ejercicio anterior, el último que habíamos hecho donde nos describían a la partición en el enunciado del problema, aquí no nos están definiendo ninguna partición, lo cual significa entonces que nosotros la podemos proponer. Entonces vamos a empezar realizando eso, vamos a describir cuál va a ser la partición que vamos a utilizar. Entonces vamos a construir esta partición que le vamos a llamar P también. Bien, hay varios elementos que tenemos que definir para la partición. Primero, por ejemplo, el número de subintervalos. Después vamos a hablar de los puntos de la partición, de los puntos de muestreo, dónde vamos a colocar estos puntos de muestreo, y de las longitudes de los subintervalos. Esos son los elementos esenciales para que podamos hablar, pues, de la partición. Entonces, todo esto va a iniciar definiendo lo que llamamos como partición. Bien. Al final, nosotros vamos a calcular un límite cuando la norma de esta partición tiende a 0. Es decir, cuando la longitud de su intervalo más grande, pues tiende a 0, lo cual va a hacer que los demás subintervalos también tiendan a 0. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a definir una partición, pero no para cierto número de subintervalos, sino para n subintervalos, así como le hicimos en los ejercicios cuando aproximamos el área bajo la curva. Primero lo hicimos para cierta cantidad de rectángulos y después dijimos qué pasa cuando n tiende a infinito, cuando esa cantidad de rectángulos tiende a infinito. Y lo que hicimos pues fue dejar todo en función de n. Entonces vamos a hacer algo similar aquí. Vamos a hacer una partición. Y lo primero que vamos a decir de esta partición es que va a tener n subintervalos. Es decir, no lo vamos a resolver como el ejercicio anterior, que era para 4 subintervalos, n era igual a 4. Aquí lo vamos a hacer para n subintervalos, de tal forma que en algún momento dejarlo todo en función de n, pues nos sirva para calcular este límite que tenemos aquí.
Entonces va a ser una partición de n subintervalos. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Bueno, ya que tenemos claro que vamos a utilizar n subintervalos, vamos a calcular delta x. Decíamos que en sumas de Riemann este delta x pues no tiene por qué ser constante. Bien puede ser una cantidad que va cambiando en cada subintervalo y que podemos nosotros estar jugando con esa magnitud. Es decir, a lo mejor el primer subintervalo va a tener un delta x de 1, por decir algo, y el segundo va a tener uno de 2, el tercero uno de 3, y así nosotros lo podemos estar cambiando. Pero por simpleza, porque al finalizar nosotros lo vamos a meter todo esto a la evaluación de un límite, lo conveniente es hacerlo constante. Recuerden que esta parte de estar cambiando la magnitud de delta x es muy útil cuando nosotros vamos a hacer una aproximación para cierto número de subintervalos. Como en el ejercicio anterior, que nosotros bien pudimos haber dicho, bueno, los primeros dos que tengan el mismo delta x, pero a lo mejor el tercero, estoy viendo que la función pues más o menos se comporta como tiene una parte constante o tiene por ahí un mínimo que se asemeja a un rectángulo en esa parte, entonces me conviene cambiar el delta x para considerar esa parte de una manera más exacta y después vuelvo a cambiar el delta x. Cuando vamos a hacer una aproximación para cierta cantidad finita de subintervalos, ahí es donde cobra sentido estar cambiando delta x. Pero para nuestros fines, pues vamos a evaluar un límite y preguntarnos qué pasa cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces nos conviene tener un problema lo más uniforme posible. Por esa razón, entonces vamos a hacer un delta x que va a ser constante, ¿sí? Pero no hay que olvidar que no es una restricción de la suma de Riemann y que en la suma de Riemann podríamos estar cambiando este delta x a conveniencia, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo constante. ¿Y cómo podríamos calcular? Si vamos a hacerlo constante, ¿cómo podríamos calcular el valor de delta x? B menos A Exacto. entre N. Así es, b menos a entre... Ya tenemos los valores de b y de a para esta integral que nosotros queremos resolver. Pues decíamos que lo que tenemos abajo siempre va a ser a, y lo que tenemos arriba va a ser b. Entonces, si tenemos b menos a, sería lo mismo que 5 menos 0 sobre n, lo cual podemos simplificar a 5 sobre n. ¿Sí? Y entonces delta xy pues pasa a tomar el valor siempre que de delta x que calculamos aquí. Va a ser siempre entonces un valor constante. ¿Están de acuerdo? Sí, pero ¿Sí? Bien. Recuerden que a este delta x pues le llamamos longitud del subintervalo. Podemos ponerlo aquí para utilizar los conceptos que platicábamos en la diapositiva. Bueno, lo voy a poner así. Este se le llama longitud del subintervalo. Entonces ya tenemos la cantidad de subintervalos, ya tenemos la longitud de cada uno de los subintervalos, que lo hicimos constante por conveniencia. Y ahora vamos a hablar de los puntos de la partición. Vamos a ver cuáles serían los puntos entonces de la partición. Y ahora que tenemos la longitud de cada subintervalo y sabemos que hay n subintervalos, pues podemos ver cómo se comportan los puntos de la partición. Podemos hacer un análisis similar a los que hicimos en los primeros ejercicios y empezar a ver cuál sería x0, cuál sería x1, cuál sería x2, cuál sería x3, o simplemente podemos averiguar cuál sería el valor de xy. Entonces, ahora sí que si ustedes ya tienen claro cómo es xy, no hay necesidad de hacer el análisis que vamos a hacer aquí. Bueno, por aquí tengo una pregunta. Dice, profesor, ¿únicamente puede repetir por qué fueron n subintervalos? Claro, lo estamos dejando en n y no en cierta cantidad definida, porque al final nosotros vamos a calcular un límite. Es decir, ahorita estamos construyendo solamente la parte de la suma de Riemann, que es a partir de esto, esta suma de aquí. Y entonces, como nosotros al final vamos a calcular un límite, nos necesitamos dejar todo en términos de n, donde n pues va a representar un número, que es la cantidad de subintervalos, pero es un número que al final nosotros vamos a evaluar dentro de un límite.
ya habíamos platicado que decir que la norma de la partición tiende a 0, pues podríamos decir para ciertas condiciones que ya vamos a hacer énfasis más adelante, podríamos decir que sería lo mismo que calcular el límite cuando el número de subintervalos tiende a infinito. Entonces nos conviene dejar esto en términos de n para que después podamos construir un límite en el cual la variable que está involucrada en el límite sea n y la vamos a llevar a infinito. Vamos a ver qué pasa cuando n tiende a infinito, pero para eso pues tenemos que dejar todo en función de n. Entonces lo dejamos como n para que después podamos calcular aquí un límite. Ok. Bueno, entonces continuamos. Vamos a calcular los puntos, decíamos, de los subintervalos. Me preguntan que si va a ser algo constante, esa n en las sumas. Bueno, va a ser constante en el contexto de las sumas, ¿sí? Porque al final vamos a llegar a una expresión en la cual nosotros podríamos decir, si n vale 10, este es el valor de la suma. Si n vale 20, este es el valor de la suma. Entonces, en ese sentido, sí va a ser constante. ¿Cómo no va a ser constante? Pues cuando evaluemos el límite, porque al final vamos a dejar el límite en términos de n. Entonces, n va a ser esa variable sobre la cual nosotros vamos a estar calculando el límite. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Muy bien. Ok, entonces vamos a calcular lo que serían los puntos de la partición. Recuerden que siempre empezamos pues diciendo que x0 va a ser igual a x0 siempre al inicio, el primer valor del punto de la partición, perdón, pues siempre va a ser igual a, en este caso, pues va a ser igual a 0. Después decimos x1, pues va a ser igual, ya que conocemos que delta x vale 5 sobre n, pues x1 es igual a 1 por 5 sobre n. Es exactamente el mismo proceso que hacíamos en los ejercicios anteriores. x2, pues sería 2 por delta x. Bueno, este 5 sobre n, pues es delta x. Entonces vamos a poner por aquí x2, pues va a ser igual a 2 por 5 sobre n. Y así hasta que lleguemos a xy. Antes, bueno, xy va a ser igual. Ok, perdón, aquí tengo otra pregunta. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a, déjenme volverles a platicar con más detalle de dónde salen estos x0, x1. Creo que nosotros necesitamos construir una partición. Una partición, pues ya tenemos los primeros elementos, ya dijimos n subintervalos, ya establecimos cuál va a ser la longitud del subintervalo, que va a ser constante. Lo que sigue es hablar de los puntos de la partición. ¿Y cuáles eran los puntos de la partición? Bueno, los puntos de la partición es, si este es el eje X, vamos a poner por aquí también el eje Y, este es el eje X, bueno, esos puntos de la partición pues van a ser los valores que nos están delimitando a cada subintervalo. Es decir, sabemos que queremos resolver la integral de x más 1. Bueno, si aquí tenemos un valor de y igual con 1, la gráfica de esta función pues más o menos sería algo así. ¿Sí? Es una recta con una pendiente igual a 1 y una ordenada al origen también igual a 1. Entonces más o menos sería una recta así. Y nos piden calcular la integral definida entre 0 y 5. Entonces por aquí está el 0 y vamos a suponer que aquí está el 5, justo donde terminamos de dibujar la línea recta. Ya sabemos cuál es el valor de los subintervalos. Tenemos n subintervalos, entonces pues no los podemos dibujar todos, porque no sabemos cuál es el valor que va a tomar n, pero vamos a concentrarnos en un único rectángulo. Ahorita vamos a definirle la altura a este rectángulo, pero vamos a imaginarnos que aquí tenemos un rectángulo. A los que llamamos puntos de la partición, son esos puntos de la partición que nos delimitan cada subintervalo. Por ejemplo, para este rectángulo, este podría ser xy menos 1 y este podría ser xy. ¿Sí? Y entonces todos los puntos de la partición van a ser todos esos puntos que nos van definiendo el inicio y el fin de cada uno de los subintervalos, o el inicio y el fin
de cada uno de estos rectángulos que podemos ir construyendo. Entonces, por ejemplo, decíamos, empezamos con x0, y x0 siempre va a ser igual al valor de a. ¿Sí? Ese no tenemos otra opción, x0 siempre va a ser igual al valor de a. Después viene x1. x1 pues lo podemos escribir de la siguiente manera. x1 va a ser, primero que nada, va a ser igual al valor de a, y a ese valor de a le vamos a sumar algo. ¿Sí? ¿Qué es esa cantidad que le vamos a sumar? Pues esa cantidad que le vamos a sumar tiene que ser la longitud del subintervalo. De esa manera estaríamos construyendo, si este es x0, pues por aquí vendría x1, estaríamos construyendo el primer rectángulo, o el primer subintervalo. ¿Sí? Entonces x0 lo podemos escribir como el valor de a más 0 por delta x. ¿Sí? Y lo cual finalmente podemos poner como, perdón, no es 0, es 1, como 1 por delta x, como delta x vale simplemente 5 sobre n, x1 va a ser igual a 5 sobre n. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y así seguiría entonces x2. x2 pues también va a ser igual al valor de a más 2 por delta x, y entonces esto va a ser igual, lo podemos poner como 10 sobre n o 2 por 5 sobre n. ¿Sí? Bueno, aquí es importante entonces, aquí empezamos con un valor de 0, por eso aquí siempre nos queda 0 más algo, 0 más algo. Si nos hubieran pedido la integral, por ejemplo, de 2 a 5 o algo así, pues aquí tendría que ser 2 más 1 por delta x, 2 más 2 por delta x, porque a este valor inicial le tendríamos que sumar algo en función de delta x. ¿Sí? Bien, entonces ya con todo esto llegamos al valor de xy, que finalmente es el que nos importa. Y entonces xy pues va a ser igual al mismo valor de a más y por delta x, lo que es lo mismo 5 sobre n por el valor de y. Y esta expresión lo que nos permite es construir a cualquier punto de muestreo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo podemos comprobar que esta expresión está bien? Pues podemos evaluarla en n. Es decir, si yo la evalúo en n, lo que nos va a quedar aquí va a ser 0 más, en lugar de y colocamos n por delta x, y esto nos va a quedar 5 sobre n por n. Se cancela n, y entonces encontramos que xn va a ser igual a 5, lo cual sabemos que es cierto, porque x sobre n pues tiene que coincidir con este valor de acá. Así como x0 siempre coincide con a, xn siempre coincide con el valor de b. Entonces ya tenemos los puntos puntos de la partición. Estamos hablando todavía de los puntos de la partición. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Eso es como para que me quede claro, el xn es igual a donde vamos a definir la integral. Perdón, te escuché muy despacito. No sé, creo que mi bocina está fallando. ¿Me podría repetir, por favor? Que si xn nos representa el último intervalo en el que esté evaluada la integral. Sí, exactamente. xn es, si lo queremos relacionar directamente, la relación directa sería decir que xn va a ser igual al extremo superior. ¿Sí? Que coincide con, ahora sí que el extremo superior o el límite superior en el cual nos están pidiendo evaluar la integral. Aquí nos piden evaluar la integral de 0 a 5, lo que podríamos entender como calcular el área bajo esta curva entre 0 y 5. Entonces xn siempre va a coincidir con ese extremo superior. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí ya tenemos los puntos de la partición. Lo que sigue, pues son los puntos de muestreo. Voy a borrar por aquí. Aquí no vamos a hacer una lista como en el problema anterior,
¿Por qué? Bueno, porque esa lista sería infinita, no sabemos cuál es el valor de n. Sí podríamos bosquejar una lista de la siguiente manera, colocando que entonces a es igual a x0, en este caso el valor de a, pues sabemos que es 0, y este va a ser menor que x1, menor que x2, menor que una serie de elementos, por aquí viene xy, después menor, una serie de elementos, hasta que lleguemos a que xn es igual a sí. ¿Qué es lo que nos interesa entonces de los puntos de la partición? Pues esta expresión es la que más nos va a interesar. Si nosotros tenemos una expresión que nos permite calcular a cualquier punto de la partición, pues ya tenemos a todos los puntos de la partición. Simplemente cambiamos el valor de i y vamos a encontrar cuál es el valor de cualquier punto de la partición. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a hablar de los puntos de muestreo. Profe, se está girando la cámara hacia la derecha. Sí, profe. Perdón, es que ahora sí que uno de mis gatitos la está moviendo, déjenme acomodarlo, perdón. Ah, muestra su gatito, bro. Bueno, enseño. Ay, está hermoso. Yo tengo uno igual. Bueno, ella es gatita, en realidad los otros dos sí son gatitos, ya que se acerquen se los presento. ¿Cuántos tiene? profe? ¿Perdón? ¿Cuántos gatitos tiene? Aquí hay 3 gatitos en total. Son 2 gatos y la gatita que les mostré. Bien, bueno, vamos a continuar. Puntos de muestreo, entonces vamos a recordar cuál era el concepto de los puntos de muestreo. Un punto de muestreo, recuerden que es aquel valor que nos permite a nosotros calcular, ahora sí que la altura del rectángulo. Es decir, si por aquí vamos a bosquejar a uno de los rectángulos o a uno de los intervalos que vamos a considerar, ¿sí? El punto de muestreo es aquel punto donde nosotros evaluamos la función y podemos calcular la altura del rectángulo, ¿sí? Que en los primeros 2 ejercicios que hicimos en este tema, consideramos primero qué pasaba cuando los rectángulos estaban inscritos y después cuando estaban circunscritos. Y entonces el punto de muestreo en la primera consideración pues estaba aquí, era este valor, y en la segunda consideración el punto de muestreo estaba por acá. En el último ejercicio que resolvimos, que ya hablábamos de sumas de Riemann, el punto de muestreo estaba justo a la mitad. Y decíamos que este punto de muestreo, pues tampoco hay ninguna restricción en sumas de Riemann, lo podemos considerar donde nosotros queramos, pues siempre y cuando esté dentro del subintervalo, incluyendo entonces la posibilidad de que sea este, o de que sea este de acá, o algún valor que esté intermedio a estos dos. Es decir, nosotros podemos considerar el punto de muestreo, ahora sí que donde nosotros queramos. Es común que porque, por ejemplo, aquí nosotros otra vez, como vamos a calcular el límite, nos interesa considerar el mismo punto de muestreo en todos los subintervalos. Es decir, si yo digo que ese punto de muestreo va a estar a la mitad, va a estar a la mitad en todos los subintervalos. Si yo digo que ese punto de muestreo va a coincidir con este de aquí, pues va a ser así para todos los subintervalos o puede ser este de acá. Pero a pesar de que en sumas de Riemann se puede estar cambiando el punto de muestreo y en algunos subintervalos considerarlo a la mitad, en otros a 3/4, en otro al final del subintervalo, aquí lo vamos a fijar y va a ser constante para todos los subintervalos para que al final nos podamos encontrar una expresión general aquí de manera más sencilla y no tengamos que preguntarnos pues qué pasa exactamente con cada subintervalo, ¿sí? Pero sí es muy importante que aquí les quede clara la idea de que puede estar absolutamente donde nosotros queramos, siempre y cuando lo fijemos y que sea constante para todos los subintervalos. Como ya lo habíamos trabajado pues en un ejemplo aquí al inicio y en otro ejemplo acá al final, en este ejercicio lo vamos a considerar a la mitad. Pero si por ahí ustedes encuentran un ejercicio de sumas de Riemann donde lo consideran aquí o lo consideran acá, sepan que es perfectamente posible. Incluso en muchas ocasiones, esta decisión se toma ahora sí que en términos de la función que nosotros queremos evaluar.
hay algunas funciones donde la expresión al final nos va a quedar más sencilla si consideramos el punto de muestreo al inicio o al final que si lo consideramos a la mitad. Entonces, en función de eso, nosotros podemos tomar la decisión de dónde considerar a los puntos de muestreo. Aquí tenemos una función muy sencilla, entonces simplemente lo vamos a considerar a la mitad. ¿Sí? Y entonces vamos a dibujar este rectángulo que teníamos aquí, es decir, este punto le vamos a llamar x de y menos 1. Después tenemos xy. Y entonces este punto que vamos a considerar aquí, pues va a ser uno que esté justo a la mitad de xy menos 1 y de xy. A este punto recuerden que normalmente lo llamamos como x' de y, y ese es el punto de muestreo. Si está justo a la mitad, bueno, lo podemos calcular de manera muy sencilla. Si sumamos el valor de xy menos 1, le sumamos el valor de xy y lo dividimos entre 2. ¿Sí están de acuerdo con esta expresión? Ajá. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, esta expresión sale de decir, si quiero este valor, a xy menos 1, le tengo que sumar la mitad de la diferencia de estos dos, es decir, la mitad de xy menos xy menos 1 entre 2, y entonces de simplificar la expresión, esa que les comenté, ya al final nos queda esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces esta es lo mismo que decir, más la mitad de la diferencia de estos dos. ¿Sí? Podrían comprobarlo, desarrollarlo y al final vamos a llegar a esta expresión de aquí. Bien. Entonces, para llegar a una expresión en la cual esto nada más dependa, pues ahora sí que de y de n, pues vamos a sustituir. Vamos a sustituir el valor de xy menos 1, le vamos a sumar el valor de xy y vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Entonces, en este esquema ya sabemos que la altura pues va a estar definida, de cada uno de los subintervalos va a estar definida por un punto de muestreo que va a estar justo a la mitad. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir aquí las expresiones. Entonces vamos a calcular cuál serían los puntos de muestreo. Y tenemos que esto va a ser igual a x de y menos 1. No tenemos una expresión para x de y menos 1, pero sí tenemos una para xy. Y entonces basta con que cambiemos y en lugar de colocar y, vamos a colocar y menos 1. Y entonces x y menos 1 nos va a quedar como 5 sobre n, que multiplica, en lugar de multiplicar solamente ahí, va a multiplicar a y menos 1. Después le vamos a sumar el valor de xy, que aquí sí vamos a colocar pues tal cual la expresión, 5 sobre n por y, y todo esto se está dividiendo entre 2. ¿Sí están de acuerdo con esta sustitución? ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que sigue pues es simplificar. Vamos a simplificar. Aquí sí nos conviene simplificar hasta dejarlo de una forma pues lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque recuerden que este punto de muestreo lo vamos a meter a la función. Entonces, si bien aquí la función está muy sencilla, ¿sí? Habrá algunas funciones que estén más complicadas. Entonces, el simplificar el punto de muestreo nos va a servir para que al momento de meterlo a la función no nos quede una expresión pues muy compleja y nos quede lo más compacta o simplificada posible. ¿Sí? Entonces, empezamos a simplificar. Algo que podríamos hacer al inicio pues es factorizar 5 sobre n. ¿Sí? Podemos factorizarlo en la parte de arriba y nos quedaría pues 5 sobre n que multiplica a i menos 1 más i, y todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Y entonces ya en la parte de arriba, esa parte que tenemos que es i más i, pues lo podemos cambiar por 2i sin problemas, y entonces nos quedaría algo como esto. 5 que multiplica a 2i menos 1, todo esto dividido entre 2n. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí?
Y bueno, todavía lo podemos separar en dos términos. O bueno, vamos a hacer la multiplicación que tenemos aquí en la parte de arriba y vamos a poner por aquí la expresión final del punto de muestreo, que nos va a quedar como 10i menos 5 sobre 2n. Entonces, esta expresión también es muy importante. Ya tenemos una expresión que nos define a los puntos de la partición y otra que nos define a los puntos de muestreo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué multiplicó el i menos 1 y el i? O sea, es que según yo entiendo como que eran subíndices y como que no les hacíamos caso, pero aquí porque sí. Ah, ok. Lo que pasa es que primero, el paso que hicimos de esta expresión a esta de acá fue hacer la sustitución. Primero calculamos x de i menos 1, que efectivamente aquí i menos 1 es un índice, pero nos indica que queremos al punto de muestreo que está antes de i, al punto de la partición, perdón, que está antes de i. Y entonces lo que hicimos fue tomar la expresión de xi, que nos dice que es igual a 5 sobre n por i, y si queremos al punto que está antes de xi, que sería x de i menos 1, pues es equivalente a tomar esta expresión y cambiar a i por i menos 1. Así como cuando queríamos al siguiente del enésimo que cambiábamos a n por n más 1, aquí cambiamos a i por i menos 1. Y entonces de ahí surge que nos quede 5 sobre n, pero en lugar de multiplicarse por i, se va a multiplicar por i menos 1. ¿Sí? Y después le sumamos xi, que ahí sí escribimos esta expresión tal cual, 5 sobre n por i. Y al final todo se está dividiendo entre 2. Entonces no es como que utilizamos los subíndices para multiplicarlos aquí, sino que más bien los sustituimos en esta expresión para encontrar cuál es el punto x de i menos 1 y el punto de xi. No sé si está claro. Sí, profe. Y entonces esa fórmula que sacamos de los puntos de muestreo, digamos que se cumpliría para todos los ejercicios, ¿no? Que haríamos, porque vamos a tomar siempre la mitad para calcular la altura. Ajá. Siempre que decidas tomar la mitad, esta expresión, así como dices, la podemos utilizar para cualquier ejercicio. Pero recuerda que esa parte de decir, yo voy a tomar el punto que está a la mitad como punto de muestreo, es algo que nosotros podríamos, vamos, lo podemos cambiar. Y podemos decir, de hecho, al finalizar este ejercicio vamos a ver qué pasa si en lugar de haber tomado un punto a la mitad, lo tomamos por acá o por acá. ¿Sí? Entonces, esa parte de tomarlo a la mitad, pues ahora sí que pues, lo podemos modificar en otro ejercicio, aunque es común para darle cierta estructura al ejercicio, pues que siempre lo tomemos a la mitad. Pero sí es importante que sepan que en algunos ejercicios podemos decidir, en lugar de tomarlo a la mitad, tomarlo en cualquier otra posición que esté dentro del subintervalo. ¿Sí? Pero sí, siempre que decidas que sea la mitad, vas a utilizar esta de aquí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos ahora sí completamente definida la partición. Ya tenemos la cantidad de subintervalos, la longitud de subintervalos, los puntos de la partición y finalmente a los puntos de muestreo. ¿Qué significa eso? Que ya podemos construir aquí la suma de Riemann. Entonces vamos a empezar construyendo lo que sería la suma de Riemann, que va a ser una suma desde i igual con 1 hasta n de la función evaluada en los puntos de muestreo y multiplicándose por delta xi. Vamos a sustituir la información que tenemos para esta partición. Entonces empezamos en i igual con 1 hasta n de la función. La función va a estar evaluada en el punto de muestreo, que para nosotros el punto de muestreo pues es esta expresión a la cual llegamos al final. Entonces es la función evaluada en 10i menos 5 sobre 2n y después se multiplica por delta xi, que nosotros lo hicimos constante. Y entonces simplemente nos va a quedar que esto multiplica a delta x, que va a ser 5 sobre n. Noten que si aquí nosotros hacemos variable a delta x y hacemos variable a los puntos de muestreo, pues entonces no podríamos llegar aquí a un término general, sino que más bien tendríamos que estar construyendo
término a término la serie que nos describe la suma de rima, porque cada delta X va a ser distinto y cada punto de muestreo también va a ser distinto. Pero el hecho de que digamos todos los puntos de muestreo a la mitad y todos los delta X constantes nos permiten llegar a una expresión aquí que va a ser general y que vamos a poder volver a utilizar esas sumas usuales que teníamos definidas en unas diapositivas previas. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con la sustitución? No. Bueno, entonces continuamos desarrollando. Vamos a evaluar a la función en ese punto de muestreo. Y entonces la función es sencilla en este caso. Simplemente la función es esto que tenemos aquí, es el integrando. La función es exactamente igual a x más 1. Y entonces nosotros queremos evaluar en la función 10i menos 5 sobre 2n. Entonces si lo cambiamos por x, pues a esto habrá que sumarle 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 10i menos 5 sobre 2n y aquí le vamos a sumar 1. Recuerden, en los primeros ejercicios estábamos trabajando con una parábola cuya regla de correspondencia de x cuadrada y por eso la elevábamos al cuadrado. Aquí la función es x más 1, por eso la estamos evaluando de esta manera. Y se multiplica por delta x, es decir, por 5 sobre x. Y ya una vez que la tenemos escrita así, lo que sigue es lo mismo que hacíamos en los primeros ejercicios. Vamos a desarrollar de tal manera que esto nos quede en términos de sumas usuales. Una suma de i, una suma de i cuadrada, de i cúbica, una suma de un número 1, de cualquiera de las sumas usuales que tenemos definidas en las diapositivas anteriores. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a desarrollar. Inicialmente, pues aquí podemos hacer la suma con 1. Para hacer la suma con 1, pues lo más sencillo es multiplicar y dividir este 1 por 2n para que podamos hacer la suma directa. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar de la siguiente manera. La suma desde i igual con 1 hasta n. Como numerador nos quedaría 10i menos 5, perdón, 10i menos 5, es esta parte, más 2n, y todo esto dividido entre 2n, y multiplicándose por 5 sobre n. Entonces ese podría ser nuestro primer paso para seguir desarrollando esto. Después vamos a hacer el producto, numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces aquí nos quedaría la suma desde i igual con 1 hasta n. Aquí nos quedaría 50i menos 25 más 10 por n. Todo esto entre 2n cuadrado. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos pues lo más desarrollado que lo podemos dejar. Y ahora vamos a separarlo. Vamos a separarlo en términos donde nosotros podamos dejarlo en función de sumas usuales. Es decir, a este proceso lo podríamos, resumir de la siguiente manera. Recuerden que la variable más importante aquí, hasta este momento, antes de la evaluación del límite, pues es i. ¿Por qué es i? Porque es la que va cambiando, es el índice que va cambiando en la suma. Entonces vamos a darle en este desarrollo especial atención a i. Y vamos a tratar de agrupar todos los términos que se están multiplicando por i al cuadrado, por i cúbica, simplemente por i, y todo lo que no dependa de i, lo vamos a agrupar de esa manera. ¿Por qué? Porque al final vamos entonces a poderlo separar de manera muy sencilla en términos de sumas usuales. Por ejemplo, primero vamos a agrupar todo, en este caso no aparece ni i cúbica ni i cuadrada, empieza a aparecer a partir de i lineal. Entonces empezamos agrupando todo lo que dependa únicamente de i, y el único término que depende de i pues es 50i sobre 2n cuadrado. Entonces aquí vamos a poner 50i sobre 2n cuadrado. Y después vamos a sumarle, pues ya el resto no depende de i, entonces todo ese término lo vamos a agrupar en uno solo. Nos va a quedar entonces otra suma aquí, desde i igual con 1 hasta n, de menos 25 más 10n
sobre 2n cuadrado. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Ok. Les repito, ¿por qué de esta manera? Porque ahora lo que sigue es decir, bueno, este 50 sobre 2n cuadrado, pues es constante. Si yo quiero la suma desde i igual con 1 hasta n, pues el único que va cambiando de valor es i. Entonces, por el principio, ya utilizamos aquí superposición, y ahora por el principio de homogeneidad, pues podemos poner esto como 50 sobre 2n cuadrado, que en realidad lo podemos simplificar, pero bueno, ahorita hacemos la simplificación, por la suma desde i igual con 1 hasta n, simplemente de i, y entonces esta ya es una suma usual. Más, sacamos también todo este término que para nada depende de i, que lo podemos poner como 10n menos 25 sobre 2n cuadrado, que multiplica a la suma de i igual con 1 hasta n de el número 1, que también es una suma usual. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Pues entonces, aquí lo que sigue es sustituir dichas sumas usuales. Recuerden que tenemos por aquí una diapositiva muy al principio, donde nos hablan de unas sumas comunes, sumas usuales, y vamos a identificar cuáles nos resultaron aquí. En este caso nos resultó la de 1, que simplemente es n, y la de i, que es n por n más 1 sobre 2. Noten cómo aquí coinciden también pues a la perfección los índices, entonces no hay que preguntarnos si hay que sustituir n menos 1 o n más 1, es así como están escritos. Entonces vamos a hacer la sustitución de n por n más 1 sobre 2 para la suma de i y de n para la suma de 1. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Quedaría entonces que, bueno, la suma de Riemann va a ser igual. Vamos a irlo simplificando. 50 sobre 2n cuadrada, pues lo podemos poner como 25 sobre n cuadrada que multiplica a la suma de i, que la suma de i, lo que vamos a ver en las diapositivas, es n por n más 1, n por n más 1 sobre 2. Y esto sería más todo este término, que es 10n menos 25 sobre 2n cuadrada, que multiplica la suma de 1, y esa suma simplemente es igual a n. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. ¿Okay? Lo que sigue ya para finalizar el problema, pues es desarrollar. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya nos resulte sencillo o evidente cómo evaluar el límite. Entonces aquí todavía hay algunas simplificaciones muy claras. Por ejemplo, este n me va a cancelar el cuadrado que tenemos acá. Entonces esto lo podríamos escribir como 25 que multiplica a n más 1 sobre 2n. Y a esto le vamos a sumar de este lado. Igual este cuadrado se va a cancelar con esta n de aquí. Y entonces al final van a tener el mismo denominador. Vamos a poder hacer la suma sin mayor problema, porque todo esto también se divide entre 2n. Hacemos la suma y esto nos quedaría pues como 25 por n va a ser igual a 25n más 25 por 1, que va a ser 25. Y esto le vamos a sumar 10n menos 25. Y todo esto dividido entre 2n. Y todavía podemos pues seguir simplificando un poco más. Vamos a hacerlo de este lado. Términos comunes, pues 25n más 10n va a ser igual a 35n. Entonces esto nos quedaría como 35n. Después tenemos 25 menos 25, eso se va a cancelar, va a ser igual a 0. Y todo esto dividido entre 2n. Finalmente, n se cancela con n y nos va a quedar aquí 35 medios. ¿Sí? Entonces, al final incluso nos está resultando algo que ni siquiera depende de n.
¿Qué creen que signifique eso? Que esa es la respuesta. El valor del integral. Ajá, ese es el valor de la integral, pero más allá de que sea el valor de la integral, ¿por qué creen o qué creen que esté pasando? ¿Cuál es la razón por la cual vamos que no depende de n? ¿Qué estamos concluyendo aquí? Que no importa si yo digo que n vale 1 o n vale 100, es decir, que no importa si hago una sola división o hago 100 divisiones, voy a llegar al mismo valor. Si esto al final dependiera de n, pues me dice que depende del número de divisiones el valor al cual voy a llegar, que es algo que nosotros incluso podríamos esperar. Mientras más divisiones, me voy acercando más a la solución. Pero en este caso, al final no depende de n. Significa que no importa si hago una división o hago 10 millones de divisiones, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Bueno, ahorita vamos a ver gráficamente por qué. Pero aquí lo que seguiría entonces, ese valor el cual tenemos apenas es la suma de Riemann, es decir, es esta parte de aquí. Vamos todavía a calcular el límite. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular el valor de esta, de esta integral, pues tenemos que calcular el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Entonces, tenemos que realizar lo siguiente. Aquí sería entonces ahora sí la integral desde a hasta b, que es de 0 a 5, de la función que es x más 1, por igual, y aquí sí viene el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿de qué? De la suma de Riemann, que para nosotros ya encontramos el valor de la suma de Riemann, es 35 metros, ¿sí? Entonces aquí noten algo muy importante. Es común, lo más común es que aquí nos aparezca algo en función de n. En este caso nos está quedando algo constante. Pero no esperen que aquí siempre nos dé como resultado algo que sea constante y que no dependa de n. Es más común, pues, que sí dependa de n. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. Entonces, la norma de la partición, cuando tiende a 0, y si nos hubiera quedado una n, lo único que haríamos sería sustituir la n por 0. Ok, ahorita vamos a hablar de cómo podemos reescribir este límite para que lo podamos evaluar. ¿Sí? Efectivamente, así como tenemos el límite nos dice que la norma de la partición tiende a 0. Ese, en principio, podría ser un límite, pues, difícil de evaluar, porque lo que nosotros vamos a obtener aquí va a estar en función de n. Y n es el número de subintervalos. No tiene, en principio, pues, mucho que ver con la norma de la partición, porque la suma de Riemann nos dice que cada subintervalo, pues, puede tener su propia longitud. Entonces, aquí hay que entender muy bien lo siguiente. Escrito el límite de esta forma es lo más formal posible. ¿Por qué? Porque como la suma de Riemann puede tener distintas cantidades o diferentes longitudes de subintervalos y diferentes puntos de muestreo, la manera de decir que queremos una cantidad muy grande de subintervalos, pues es decir, que la norma de la partición tiende a 0. Recuerden que la norma de la partición es la longitud del subintervalo más grande. Si yo hago esa más pequeña, estoy haciendo a su vez todas las particiones pues mucho más pequeñas. Entonces, esa es la forma, más rigurosa matemáticamente hablando, de decir que queremos una cantidad muy grande de subintervalos. ¿Por qué? Porque si yo digo el límite cuando n tiende a infinito de una suma de Riemann en general, pues no es tan riguroso porque podríamos tener algo como lo siguiente. Imagínense que aquí tenemos una función y que yo decido aquí hacer un rectángulo muy grande. Comparado con los demás, este rectángulo es muy grande. Todos los demás pues van a ser muy pequeños. Si yo digo que quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito con esta configuración, pues lo que podría hacer es seguir haciendo estos rectángulos cada vez más pequeños, sin necesidad de modificar este tamaño de aquí. Sin embargo, si yo digo el límite de la partición cuando la norma de la partición, el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, esta sería la norma de la partición y lo estoy haciendo que tienda a 0.
Entonces, inevitablemente, voy a ir haciendo todas las divisiones muy, muy pequeñas, ¿sí? Entonces, por eso está expresado el límite de esta manera. Y yo digo que el límite de cuando la norma de la partición tiende a 0, ya no hay ambigüedad y forzosamente tengo que hacer cada vez más subintervalos. Ahora, aquí cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería la norma de la partición en nuestro ejercicio? ¿Cuál creen que sea la norma de la partición en este ejercicio, así como lo estamos resolviendo? Sería la de 5 sobre n. Exactamente. Como es constante, todos los subintervalos tienen la misma longitud y es 5 sobre n, esa sería la norma de la partición. Entonces, cuando nosotros decimos que todos los subintervalos van a tener la misma longitud y que el punto de muestreo es el mismo, tenemos una partición muy regular. En esa partición así de regular es perfectamente válido decir que en lugar de escribir el límite de esa forma cuando la norma de la partición tiende a 0, lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito. Porque ahí sí, forzosamente, al tener la misma longitud de subintervalo, si yo digo más subintervalos, implica que la norma de la partición se va a ir haciendo más pequeña. Es decir, conforme n crece, la norma de la partición se va a ir haciendo más pequeña. Y entonces, en este contexto, con una partición así de regular, podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Como el límite, en lugar de cuando la norma de la partición tiende a 0, cuando n tiende a infinito, de la expresión que se tenga aquí. Perdón, 35 medios. Y entonces, como aquí esperamos una expresión en función de n, aquí vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito, así como lo veníamos calculando en los ejercicios anteriores. Entonces es muy importante que aquí les quede clara la idea de que este cambio únicamente es cuando tenemos una partición así de regular, que para nuestros fines, pues será en cualquier ejercicio. En cualquier ejercicio que vamos a resolver, siempre vamos a proponer particiones regulares, donde todas las longitudes de los subintervalos van a ser iguales, y entonces este cambio es perfectamente válido. Bueno, no sé si está claro todo esto que les dije. Sí, profe, ¿me podría volver a repetir cómo se llama el símbolo que está abajo del límite del primero? El primero, este es norma de la partición, es simplemente Ok. el símbolo de norma, y aquí colocamos un delta como, vamos, que así se le llama a la longitud del subintervalo más grande. Ok, profe, gracias. Bien. Por aquí me preguntan que si en nuestro próximo examen vendrá un ejercicio como este, en el que tendremos que hacer todo este procedimiento. En el próximo del viernes, no, porque esto ya es el tema número 2. Recuerden que este primer examen es solamente el tema número 1 hasta series de Taylor y de McLaurin. Todo lo que vimos después, esto se evalúa hasta el siguiente examen. ¿Sí? Muy bien. Y sí, esto es un procedimiento pues muy largo, por eso les decía que no es nada práctico. Ya más adelante resolveremos integrales definidas pues con un proceso que ya lo hubiéramos terminado hace varios minutos, ¿no? Un proceso bastante directo. Bueno, aquí lo que seguiría pues es evaluar el límite. Como tenemos un límite que ni siquiera depende de n, ¿cuál sería el resultado de ese límite? 35 medios. Exactamente. Y entonces ya podemos concluir que la integral de 0 hacia 5 de x más 1 pues va a ser igual a 35 medios. Explican de ahí en otro ejercicio, pues que a lo mejor aquí sí va a depender de n, y al calcular el límite, pues nos tiene que dar cierto valor distinto a lo que tenemos dentro del límite. ¿Sí? Es decir, no siempre esperen que aquí en la suma de Riemann, se obtenga algo que no dependa de n. En lo general, sí va a depender de n. Bien. ¿No hay dudas hasta aquí? No, creo que no. Ok. Bien, les quiero mostrar gráficamente por qué esto de que no dependió de n al final.
Entonces, esta ya es la gráfica de la función, bueno, ya bien hecha. Tenemos entonces una línea recta. Cuando nosotros hablamos, o con la partición que acabamos de trabajar, pues dijimos que la altura de cada una de estas divisiones, de cada uno de estos subintervalos, pues se definía con un punto que estaba justo a la mitad del subintervalo. Ese era nuestro punto de muestreo. Lo primero que quiero que noten es que si yo aumento el número de divisiones, noten cómo no cambia el valor de la suma de Riemann. Así nosotros consideremos una sola división, nos está dando siempre el mismo valor. Y eso es algo que esperábamos cuando nosotros nos damos cuenta que al final la suma de Riemann para esta partición no depende de n. ¿Y qué está pasando? Bueno, en el caso más sencillo de considerar una única división, lo que está pasando aquí es que tenemos una línea recta. Ya habíamos comentado en el caso de la parábola cómo de alguna forma el área que excedíamos de un lado pues buscaba compensar la que nos hacía falta del otro lado. Pero en ese ejercicio pues teníamos una parábola, entonces no era exactamente igual el área que buscábamos compensar con el área que nos hacía falta. ¿Por qué? Porque pues teníamos obviamente una curva, entonces tenía que tener su diferencia. Sí que era buena aproximación porque se parecían mucho esas dos áreas, sobre todo si el rectángulo era muy pequeño, pero no era exactamente igual. Pero aquí tenemos una línea recta, entonces aquí resulta que si es exactamente igual el área que aquí me estoy excediendo con la que aquí me hace falta. Entonces, como es exactamente igual, basta con un solo subintervalo para poder calcular el área bajo la curva. Y si yo empiezo a hacer más divisiones, pues lo que está pasando es que cada una de estas áreas que me excedo es exactamente igual a la que me hace falta de este lado. Entonces, desde una sola división ya estoy consiguiendo el valor exacto del área bajo esta curva, que en realidad pues es una recta. Entonces, aunque haga pues 200 divisiones, voy a estar obteniendo el mismo resultado que si hago una sola división. Entonces, eso es lo que está pasando en este ejercicio y por eso nos está dando al final una suma de Riemann que no depende de n. ¿Por qué? Porque no importa el número de subintervalos, voy a obtener el mismo valor. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y esto es algo que no va a pasar si, por ejemplo, bueno, déjenme ver si aquí tengo el... Es este de aquí. Sí, es este. Bien. ¿Qué pasa si en lugar de haber considerado los puntos de muestreo a la mitad, pues los consideramos que estén al final de cada subintervalo? Entonces, aquí sí que nos va a quedar algo que dependa de n. O sea, si yo calculo la suma de Riemann para un solo subintervalo, pues solamente hay un área excedente que no se compensa con ninguna faltante. Entonces, mi primera aproximación para un subintervalo es muy mala. Estoy obteniendo 30. Si yo voy haciendo más divisiones, pues esto se va acercando cada vez más a la solución. Pero entonces, como va variando, aquí podemos esperar que si hubiéramos seleccionado eso como punto de muestreo, pues sí nos hubiera quedado algo que al final depende de que si yo voy haciendo más divisiones, me voy acercando cada vez más. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que no importa el punto de muestreo que elija, al final cuando evalúe el límite, sí tengo que llegar al mismo resultado. Y eso es algo que me gustaría que comprobáramos como segundo, vamos, como una adición a este ejercicio. Vamos a rehacerlo, pero ahora vamos a decir, ¿qué pasa si como punto de muestreo elegimos precisamente a este punto del final? En lugar de que el punto de muestreo esté justo a la mitad, como lo resolvimos en el primer caso, ahora el punto de muestreo va a coincidir con x, y. Y entonces vamos a ver qué nos resulta la suma de Riemann. Nos va a quedar algo distinto, pero vamos a ver cómo al evaluar el límite vamos a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Para qué? Para que ustedes se queden con la certeza de que podemos estar jugando con ese punto de muestreo y seleccionarlo a conveniencia. A conveniencia para que nos resulten las expresiones pues lo más simples posible. No sé si está claro hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacerlo rápido para que podamos pasar a la parte del repaso. Entonces, solamente vamos a retomar el ejercicio desde cierto punto. Sería cuando dividimos entre dos, ¿no, profe? Así es,
Exactamente. En lugar de tomar el punto a la mitad, pues ahora vamos a volver a construir el esquema. Ahora nuestros rectángulos quedarían de esta manera. Es decir, aquí teníamos x de y menos 1, aquí teníamos xy, y en el ejercicio que acabamos de resolver, pues decíamos que el punto de muestreo estaba aquí. Lo que vamos a cambiar es que ahora vamos a decir que el punto de muestreo es este. Y entonces vamos a decir x' de y va a ser exactamente igual a xy. Vamos a hacerlos coincidir. El punto de muestreo va a coincidir con esto de aquí. Por eso la altura del rectángulo pues está dada con la función evaluada en xy. ¿Sí están de acuerdo con el cambio? Sí. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es responder una pregunta que podemos agregarla y responder qué pasa si x' de y, es decir, si el punto de muestreo o los puntos de muestreo coinciden con los puntos de la partición, con el punto final de cada subintervalo. Y volvemos a hacer lo mismo, tenemos que recalcular la suma de Riemann. Ya tenemos un valor para xy, entonces aquí nos va a quedar la suma desde y igual con 1 hasta n de la función evaluada en xy. ¿Alguien recuerda cuál era la expresión de xy? Era 5 sobre n y. Exactamente, 5 sobre n por i. Y después esto se multiplica por delta x, que delta x va a seguir siendo 5n. Eso no lo cambiamos. Entonces evaluamos la función en ese valor, en 5n por i. Recuerden que la función es x más 1, entonces esto nos va a quedar como 5 sobre n por i más 1, se multiplica a 5 sobre n. Seguimos desarrollando. Aquí nos podemos multiplicar y dividir a 1 por n para poder hacer la suma pues directa. Y entonces nos va a quedar 5i más n, perdón. Todo esto dividido entre n y además multiplicándose por 5n. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Podemos seguir desarrollando o... Bueno, vamos a seguir desarrollando completo. Recuerden que aquí alguien también podría decir, bueno, este 5n yo lo saco como constante desde aquí. Es también perfectamente válido. Para hacer consistencia con el ejercicio anterior, pues yo lo voy a volver a multiplicar. 25i más 5n y todo esto dividido entre n cuadrado. Bien, ¿qué seguía aquí? ¿Qué podemos hacer con esto para pues, poder resolver esta suma de Riemann o esta suma? Sacar las constantes y dejar todo en términos de i. Bueno, ya solo sería... Ah, no, separarlo en sumas, ¿no? ¿Podría Así ser? es. Separarlo en sumas, siempre así como estabas mencionando, que todo de que nos quede algo que multiplique a i, algo que multiplique a i cuadrada, a i cúbica, o que no dependa de i, para poderlo sustituir por sumas usuales. Entonces, aquí notamos pues que no aparece ni i cúbica ni i cuadrada, todo empieza en i. Entonces, la primera suma la podemos dejar como pues 25 sobre n cuadrada, que multiplica a i, y la segunda suma, pues es igual desde i igual con 1 hasta n, de todo lo que ya no depende de i, es decir, 5n sobre n cuadrado, que pues evidentemente podemos simplificar. Después sacamos todo lo que sea constante y esto nos va a quedar como 25 sobre n cuadrada, que multiplica a la suma desde i igual con 1 hasta n de i. Y después le sumamos, esta n cancela con el cuadrado que tenemos aquí abajo. Y le vamos a sumar 5 sobre n por la suma desde i igual con 1 hasta n. Ahora nada más del número 1. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Y son las mismas sumas usuales que aparecieron en el ejercicio anterior, entonces ya tenemos por aquí cuál es el resultado de esa sustitución. La primera, pues nos quedaría como 25
sobre n cuadrada que multiplica a n por n más 1 sobre 2, y después a esto le sumamos 5 sobre n, perdón, 5 sobre n que multiplica a n. ¿Sí? Son las mismas sustituciones que hicimos hace un momento. Bien, pues lo que sigue es simplificar. Recuerden, hasta que podamos calcular el límite de manera sencilla, aquí podemos cancelar n y esto nos quedaría como 25n más 25 sobre 2n. Y de este lado se cancela n, entonces tenemos aquí más 5. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Bueno, podemos seguir desarrollando, multiplicando y dividiendo ese 5 por n, y aquí nos quedaría 25n más 25 más 5n, y todo esto dividido entre 2. Bueno, perdón, lo tendríamos que multiplicar por 2n, entonces aquí nos quedaría 10n. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y bueno, vamos a dejarlo así. Ya ahora lo que sigue, pues, es evaluar el límite. Yo creo que ya de aquí lo podemos evaluar de manera sencilla, incluso desde acá. Pero bueno, vamos a evaluar el límite. Recuerden que al final nosotros queremos evaluar esta expresión que nos dice que la integral desde 0 a 5 de x más 1 va a ser igual al límite. Ya platicamos que si la partición es regular, pues lo podemos poner como el límite cuando n tiende a infinito de lo que nos resultó de la suma de Riemann, que ahora sí depende de n. Aquí tenemos 25n más 25 más 10n, y todo esto dividido entre 2n. Y entonces aquí, pues simplemente nos hace falta evaluar el límite. ¿Cuál sería el límite de esta expresión cuando n tiende a infinito? 0. 35 medios. 35 medios. ¿Están de acuerdo? Podemos utilizar aquí la estrategia de dividir todo entre la n de grado más alto, que en este caso sería dividir todo entre n. Y entonces nos quedaría, bueno, vamos a escribirlo aquí. El límite cuando n tiende a infinito de 25. N sobre n pues va a ser igual a 1, más 25 sobre n, más 10 sobre n pues va a ser igual, 10n sobre n va a ser igual a 10, y aquí vamos a tener 2n sobre n que va a ser igual a 2. Y entonces de aquí concluimos que esto pues tiende a 0, 25 más 10 son 35 entre 2, y ese sería el valor del límite. Y entonces ya podemos concluir por acá, pues lo mismo que habíamos concluido en el ejercicio anterior, que la integral de 0 a 5 de x más 1, integral definida, pues va a ser igual a 35 medios. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Que nosotros podemos estar utilizando el punto de muestreo que queramos. ¿Sí? En algunos ejercicios incluso puede darse el caso de que nosotros lo planteamos con un punto de muestreo a la mitad, pero resulta que al final nos quedaron expresiones muy complicadas, que ya nos perdimos mucho en el desarrollo, o nos estamos dando cuenta que nos están quedando expresiones que no podemos dejar incluso en términos de sumas comunes. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Regresarnos y seleccionar otro punto de muestreo. ¿Sí? Finalmente sabemos que no importa qué punto de muestreo estemos seleccionando, al resultado tenemos que llegar y va a ser el correcto. Entonces pasa en algunas ocasiones que sí conviene, si se está complicando mucho la expresión, pues regresar y seleccionar otro punto de muestreo. ¿Sí? Aquí casi siempre los vamos a seleccionar a la mitad, pero hicimos este ejercicio pues para que ustedes noten que bien lo pudimos haber seleccionado en otra posición y vamos a llegar al mismo resultado. A pesar de que aquí sí depende de n, pues tampoco es que resultó un límite muy complicado de evaluar. Al final fue un límite todavía muy sencillo de evaluar y que estamos llegando al mismo resultado. Algo similar hubiera pasado si decimos que el punto de muestreo coincide ahora con x de i menos 1,
o que coincide a 3/4 de la distancia entre xy menos 1 y xy, o cualquier otro punto de muestreo. El resultado al cual tenemos que llegar siempre va a ser el mismo. Y ese es el valor de la integral definida, obtenida mediante sumas de Riemann. Profesor, ¿podría repetir de nuevo por qué n, bueno, se puede escribir n que tiende a infinito? Claro, sí. Bueno, eso solamente cuando la partición es así de regular. Por una partición regular me refiero, en este sentido, a que delta x es constante, a que todos los delta x son constantes. Entonces, la diferencia o la particularidad que tenemos aquí es que si tenemos una función donde todos los delta x son constantes, es decir, todas estas divisiones miden lo mismo, entonces la norma de la partición pues es cualquiera de estas. Es decir, esta distancia en este caso pues sería la norma de la partición. Si está así de regular, si todos los delta x valen lo mismo, y yo por aquí quiero el límite cuando delta x, bueno, perdón, cuando la norma de la partición tiende a 0, entonces al decir yo que la norma de la partición tiende a 0 y todos tienen la misma longitud, estoy haciendo que todos los delta x tiendan a 0. Es decir, este va a tender a 0, pero también este, lo que sería equivalente, por ejemplo, a irlos dividiendo a todos a la mitad, y luego esos que resultaron otra vez a la mitad. Es decir, si yo digo en una partición así de regular que la norma tiende a 0, es lo mismo que decir que n, o que el número de divisiones tiende a infinito. ¿Sí? Eso solamente cuando la partición es así de regular. El ejemplo que les ponía hace rato, es decir, ¿qué pasa si yo, por alguna razón, aquí tengo uno de los elementos que tiene una longitud de subintervalo muy grande? Y ese es el valor de delta x. Bueno, perdón, ese es el valor de la norma de la partición. Cuando tengo así una partición así de irregular, pues podríamos decir que no es lo mismo, porque yo puedo decir n tiende a infinito, y entonces puedo hacer estos cada vez más pequeños, y n está tendiendo a infinito, pero dejarlo igual de grande. Entonces, en ese sentido, es más formal decir que la norma de la partición tiende a 0, porque entonces estoy haciendo que se haga cada vez más pequeño, y en consecuencia, pues el resto de los elementos se van a ir haciendo cada vez más pequeños, porque si yo digo que el más grande va a tender a 0, pues los más pequeños con mayor razón van a ir tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, es otra de las ventajas que tenemos cuando nosotros decimos que delta x va a ser constante, porque en ese contexto sí es lo mismo decir que la norma de la partición tiende a 0 o que el número de divisiones tienda a infinito. ¿Sí? No sé si está claro. Gracias. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo serían nuestros puntos de muestreo para rectángulos inscritos si y empieza en 1? A ver, ¿cómo serían nuestros puntos de muestreo para rectángulos inscritos si y empieza en 1? Ah, ok, creo que ya entendí la pregunta. Bueno, si y empieza en 1, exactamente, pero recuerden que así como estamos definiendo los rectángulos, bueno, en el caso de que estén inscritos, pues sería algo así. Y habíamos dicho que era x de y menos 1, y x, va a ser xy. Ajá. ¿Cómo serían los puntos de muestreo si empieza en 1? Si y empieza en 1, perdón. Recuerden que el primer punto de la partición, pues precisamente lo llamamos x0. Entonces, para el primer rectángulo, que lo dibujaríamos pues algo así, yo evalúo aquí el rectángulo número 1, porque y empieza en 1, entonces x de y menos 1 va a ser x0. Y x de y, pues va a ser igual en este caso a x1. ¿Sí? Entonces, el punto de muestreo, pues simplemente diríamos que x' de y va a coincidir con x' de y menos 1.
Y sería volver a hacer lo mismo, pero en lugar de sustituir en la función nada más el valor de x, y, pues estaríamos sustituyendo 5 sobre n por i menos 1. Pero no tenemos problema con el primer rectángulo, que creo que por ahí estaba la duda, porque todo empezó definido con el punto de muestreo que es x0. Muy bien. ¿Ok? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, yo no entendí cuando sustituyó lo que nos había salido en, digamos, la integral original, que dijo que f de x era igual a x más 1. Y entonces lo retomó de, ¿de dónde? Es que ya se me perdió. De cuando nos salió la f de x y por delta y, delta x y es igual a la sumatoria de f de 10i menos 5 sobre 2n multiplicado por 5n. Y entonces usted tomó, digamos, la primera parte de f de x y lo sustituyó. Nosotros siempre tenemos que sustituirlo, o porque dijo que la pasada la habíamos sustituido porque era al cuadrado, ¿no? Y la habíamos elevado al cuadrado. Así No es. sé si me estoy dando a entender. Es que esa parte, cuando tenemos a la función evaluada en x' de y, bueno, lo que vamos a colocar aquí entre los paréntesis siempre va a ser la expresión a la cual lleguemos de x y. Ajá. Y para ya evaluar la función en eso, pues vamos a identificar la regla de correspondencia y vamos a cambiar a x por la expresión que colocamos aquí dentro de los paréntesis. Y les decía, en el caso anterior trabajábamos con una función que era x al cuadrado, y por eso elevábamos esa expresión al cuadrado. Y en este caso tenemos nada más x más 1, entonces a eso, por eso nada más le sumamos 1. Por ejemplo, en el ejercicio que sigue, que ya no lo vamos a hacer ahorita, sino hasta la siguiente clase, pero déjenme, se los muestro. Aquí lo que tendríamos que hacer es, ya que tenemos a x al punto de muestreo, lo tendríamos que elevar al cuadrado, después sumarle 1 y finalmente dividirlo entre 4. Es decir, esa operación pues depende de la regla de correspondencia de la función que nosotros queremos integrar. Ajá. Ok. No sé Sí, si me di a entender. Ok. sí. Gracias. Sí, pues nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, vamos a dedicar ya esta última media hora, casi media hora de la clase. No sé si tienen alguna duda para su examen, ya sea de algún tema en particular, que les dé alguna orientación respecto de algún ejercicio de la serie, o vamos, cualquier cosa respecto de los temas que vienen en su examen, o de su mismo examen, si tienen alguna duda, algo que quieran que comentemos, pues podemos aprovechar este resto de la clase para que podamos hablar de su examen. Sí, les recalco, esta parte de sumas de Riemann, pues no es parte del tema 1, entonces esto no viene en el examen de viernes, esto se evaluaría hasta el examen número 2. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda que nos quiera compartir. Bueno, lo que lo piensan, les platico un poco de su examen. Su examen es básicamente como la entrega de una tarea. Vamos a iniciar el examen, vamos a tener la sesión de Zoom abierta. Por aquí me preguntan que si con cámara encendida. No es necesario que enciendan su cámara, pero sí les pido que se conecten. ¿Para qué? Para que si tienen alguna duda, pues me lo puedan hacer saber, ya sea por voz o por chat, y entonces yo pueda pues responderles de manera más inmediata o les pueda responder de manera más clara si uso pues, la voz, o en dado caso podríamos utilizar hasta el pizarrón, por si tienen alguna duda, por ejemplo, de qué les estoy pidiendo en cierto ejercicio. Entonces, para eso va a ser la sesión de Zoom. Todo el examen se va a entregar por la plataforma. Yo les voy a compartir un PDF ahí mismo en la plataforma. Ustedes lo descargan, lo resuelven.
Una vez que lo tengan completamente resuelto, solo hasta que esté resuelto completo, van a abrir un cuestionario. ¿Por qué solo hasta que esté resuelto ya? Porque nada más tienen un intento. A diferencia de las tareas o de las series, aquí solamente tienen un solo intento para el cuestionario. Entonces, no lo abran hasta que no tengan ya resuelto completamente el examen, capturan sus respuestas y finalmente suben las evidencias de sus procedimientos. Aquí es muy importante que tengan en claro que todos los exámenes yo los reviso, pues ahora sí que desde su archivo y contrasto las respuestas con el cuestionario. Entonces, si por ejemplo a lo mejor se equivocan, pero solamente se equivocan en un signo, pues el sistema de entrada se las va a poner mal y les va a poner como puntaje 0, pero ya en la revisión manual, si yo veo que solamente se equivocaron por ahí en algún signo, en una operación, pues obviamente no se les va a castigar con todo el puntaje del ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace una revisión manual y ustedes no se queden con la idea de que si a lo mejor, o vamos, hay veces que la respuesta se captura con texto y ustedes no saben cuál es el formato en el que yo la capturé y a lo mejor la respuesta es 1, pero ustedes ponen x igual a 1 y el sistema ya se las puso mal. Bueno, sepan que todo eso se corrige manualmente para que no crean que, no se preocupen mucho por la parte de capturar, ¿sí? Entonces, el examen es con cámara apagada con la finalidad de que pues ustedes no sientan una presión extra de que yo los esté observando mientras hacen el examen. Este primer examen, ahora sí, se los tengo que decir de manera clara, pues es un voto de confianza hacia ustedes. Pueden consultar apuntes, pueden consultar las diapositivas, los videos, sus notas, ejercicios de la serie. Lo único que sí les voy a pedir es que no se consulten entre ustedes. Si yo al revisar los exámenes me empiezo a dar cuenta de que hubo comunicación entre ustedes, entonces ya para el siguiente examen cambiaríamos las reglas y a lo mejor sí vamos a recurrir a resolver exámenes pues, con cámara encendida y con algún otro tipo de consideraciones para evitar estas comunicaciones entre ustedes. Entonces pueden consultar lo que ustedes quieran, menos consultarse entre ustedes o consultar a otra persona, ¿sí? Bien, por aquí me preguntan que si los criterios solo nos determinan el carácter de la serie, más no el resultado de su suma. Así es, la mayoría de los criterios, así como los vimos, solamente nos van a permitir decir si es convergente o divergente, ¿sí? A excepción de algunos, como lo de las series geométricas o los de las series telescópicas, ahí sí tenemos algunas maneras de calcular el valor de la suma a la cual converge la serie. No significa que no existan otros criterios más generales que nos permitan calcular el valor de una serie, pero les comentaba durante el tema que muchas veces se recurre al uso de integrales. O sea, ya que sabemos que la serie es convergente o divergente, se resuelve por ahí una integral y entonces ya podemos llegar al valor que converge la serie de manera muy sencilla. Sin embargo, así como está estructurado el programa, pues primero vemos series y luego integrales, entonces no pudimos platicar de esos criterios. Un poquito, si ustedes agarran, por ejemplo, un libro de cálculo, pues por eso es que siempre aparece primero el tema de integrales y luego el de series. Aquí en el programa, pues nos piden verlo al revés, entonces dejamos fuera muchos criterios que sí nos permitían calcular el valor de la suma. Pero evidentemente, como nada más vimos convergencia y divergencia, pues yo no les voy a pedir el valor de una suma que no sea geométrica o telescópica, al cual sí se le pueda calcular la suma con lo que vimos en el curso. Muy bien. Sí, dime, ¿quién tiene la mano? Perdón, no. Ya, profe. Dime. Tengo duda en el 35 de la serie, que dice que obtener la representación en serie de Taylor de la siguiente función con centro, no, alrededor de x igual a pi. Ese es el centro, ¿no? Que nos están dando. Exactamente. Ese valor que les dice alrededor de tal número, ese es lo que podemos interpretar como el centro de la serie de Taylor. Exactamente. Ajá, y luego yo puse encontrando f de pi prima y así sucesivamente. Entonces, después empecé porque la función es coseno de x y luego empecé a derivar, pero también derivé pi. ¿Estuvo bien? Me salieron valores como 0.998 menos 0.054 y se fue repitiendo eso. Bueno, es que no lo entendí bien.
Creo que sí te entendí. Recuerda que la parte de, por ejemplo, de derivar, solamente derivamos, déjenme les comparto el ejercicio para que todos nos pongamos en contexto. Te refieres a este ejercicio, ¿verdad? Este. Sí, profesor. Ok. Sí, la parte de derivar, recuerden que únicamente derivamos a la función y después lo que vamos a hacer con este valor del centro es sustituir este valor en la función que nos resulte. Por ejemplo, empezamos con la función así como está, pues nada más nos quedaría coseno de x. Y lo que vamos a hacer es evaluar en esta función el valor de pi. Y entonces ya nos va a quedar inicialmente pues coseno de pi, que es igual a -1. Después derivamos, pero solamente derivamos coseno de x. Y la primera derivada de coseno de x, pues es menos seno de x. Ya que tenemos esa primera derivada, ahora sí la evaluamos en pi. Y entonces nos quedaría menos seno de pi, que va a ser igual pues a 0. Después volvemos a derivar y ahora se derivaría menos seno de x, que va a ser igual a menos coseno de x, y lo sustituimos en pi. ¿Sabes que así lo hiciste? Ah, no, yo iba derivando solo pi, pero ya lo entendí, profe. Ok, muy bien. Sí, es primero ir derivando y ya que tienes la derivada, la evalúas en este valor del centro. Si fuera McLaurin, pues la evaluamos en 0. Pero en este caso, pues sí, el centro es pi, entonces la vamos evaluando en pi, la derivada evaluada en pi, la segunda derivada evaluada en pi, la tercera derivada evaluada en pi, y así hasta que veamos pues que cierto patrón, y entonces ya podamos deducir el término enésimo, ¿sí? Ah, ok. Entonces nos quedaría como la primera que era coseno de pi, que sería, ¿cuánto era coseno de pi? ¿Cero? Coseno de pi es -1. Ah, ok. Y esos valores los vamos sustituyendo en la serie de Taylor. Exactamente. La serie de Taylor te va diciendo que es, por ejemplo, la función evaluada en el centro, que sería la función evaluada en pi, después más la primera derivada evaluada en pi entre 1 factorial que multiplica a x menos pi al cuadrado, y así va sustituyendo cada uno de los términos. Ah, ok, ya. Y ya después encontramos el término enésimo. Así es, ya que identificaste cierto patrón, necesitas llegar al término enésimo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Aquí un comentario, es importante que aquí sí les están pidiendo la representación en serie de Taylor de las siguientes funciones, entonces aquí sí es necesario llegar al término enésimo. En algunos ejercicios solamente se pide, por ejemplo, la aproximación de Taylor hasta cierto valor de n, o a lo mejor podría decir el polinomio de Taylor de grado 5. ¿Qué significa eso? Que ahí no es necesario llegar al término enésimo, sino que solamente construyan los términos de la serie necesarios hasta que les quede un polinomio de grado 5. Podríamos pensar en los primeros 5 términos de la serie, pero ahí no les están pidiendo el término enésimo. Porque es importante que lo tengan claro porque en ocasiones es difícil llegar a ese término enésimo, no es tan sencillo como los ejercicios que aparecen por aquí, que precisamente están aquí porque sí es de alguna forma sencillo llegar a ese término enésimo. Pero no en cualquier ejercicio, no para cualquier función es sencillo llegar a ese término enésimo. Y entonces ahí lo que les van a pedir es la aproximación hasta cierto valor de n. Es decir, vamos a derivar hasta que nos resulte ya en la serie de Taylor un polinomio de cierto grado. Y no deducir cuál es el término enésimo. ¿Sí está claro esto? Sí, profe, ¿y vendrá algún ejercicio de polinomio? Bueno, como lo menciona. Bueno, no les puedo asegurar nada, pero pues muy posiblemente sí. Porque no es tan sencillo, vamos a encontrar funciones que sí se pueda llegar al término enésimo, entonces el ejercicio más común es en realidad pedir la aproximación hasta un polinomio de cierto grado. Ajá. Profe, entonces, si escucho bien, ahí en ese caso se dejaría únicamente la serie que construimos. Por ejemplo, o sea, nada más como las sustituciones de, no sé, 1 por x menos pi al cuadrado sobre 2 factorial y así el que sigue y el que sigue. Así es, hasta que ya te aparezca por ahí, por ejemplo,
si yo les pido, por decir algo, el polinomio de grado 4, hasta que llegues al término que implica elevar x menos pi a una potencia de 4, ahí terminarías ya de resolver el problema. Y esos primeros términos de la serie entonces te describen un polinomio de grado 4. Ah, ok, profe. Sí, gracias. Muy bien. Profe, ¿podría repetir lo último de si nos pidiera un polinomio de grado 4, por favor? Sí, claro. Bueno, déjenme apoyo con aquí una serie que tengo de un semestre. Bueno, mejor se los escribo aquí en el pizarrón para no Sí, compartirles profe, gracias. en personal. Déjenme, por ejemplo, sobre ese mismo ejercicio de coseno. ¿Qué pasaría si el enunciado dijera, por ejemplo, yo les pido una aproximación de un polinomio de Taylor de grado 4? Bien, entonces, pues, ¿cómo empieza el problema? Pues tenemos a la función, que aquí me parece que la llaman i de x es igual a coseno de x, y nos dicen que el centro es igual a pi, o que la quieren alrededor de pi, ¿no? Para fines prácticos, pues es lo mismo que el centro. Pues esto empezaría diciendo que la función es igual a coseno de x, y después evaluamos a la función en pi, que es igual a -1. Después seguiría la primera derivada de la función. Que decíamos derivada de coseno, pues es igual a menos seno de x, y entonces evaluamos la primera derivada en pi. Y como seno de pi es 0, entonces menos 0, pues va a ser igual a 0. Y así seguiríamos. Segunda derivada, pues sería la derivada de menos seno, que va a ser igual a menos coseno de x. Y evaluamos la segunda derivada en pi. Entonces, coseno de pi es -1, pero como se está multiplicando por -1, pues aquí viene. Y bueno, aquí seguirían una serie de términos más. Y ya después se sustituye. Vamos a sustituir en la expresión que nos describe a la serie de Taylor. Y entonces nos quedaría que coseno de x, pues va a ser igual. Empezamos entonces con la función evaluada en pi, ¿no? Y la función evaluada en pi, pues es igual a -1. Entonces, -1 sería el primer término. Aquí, hasta el momento, si lo queremos ver como un polinomio, pues este sería un polinomio de grado 0. Entonces necesitamos más términos porque se nos pide un polinomio de grado 4. Después seguiría la función, bueno, la primera derivada, perdón, evaluada en pi, y esto se dividía entre 1 factorial y se multiplicaba por x menos pi, bueno, elevado a una potencia de 1. Al final, 0 entre 1 factorial, pues va a ser igual a 0. Entonces, aquí nos quedaría, ya que simplifiquemos, pues sigue siendo un polinomio de grado 0. Entonces, seguimos sustituyendo términos. Aquí vendría ahora la segunda derivada evaluada en pi, que va a ser 1 sobre 2 factorial por x menos pi elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y entonces hasta aquí tendríamos un polinomio de grado 2. ¿Sí? Ya si lo queremos ir escribiendo aquí de manera simplificada, pues diríamos que coseno de x es igual a -1 más 1 sobre 2 factorial, pues va a ser igual a 1/2 de x menos pi al cuadrado. Que no es necesario desarrollar este binomio. Sabemos que al final aquí va a quedar x cuadrado. Y así tendríamos que seguir sustituyendo términos, tendríamos que seguir derivando un poquito más, y vamos a dejar de derivar hasta que aquí aparezca el grado que nos pidieron. Es decir, por aquí al final va a aparecer, bueno, después de otras dos sustituciones, pues va a aparecer un término que va a tener x menos pi elevado a una potencia de 4. Y entonces ahí ya vamos a tener un polinomio de grado 4. Hasta ahí tendríamos que derivar, y esta sería la respuesta del problema. Es decir, no llegar al término enésimo, simplemente encontrar los términos hasta que se obtenga un polinomio del grado que nos están pidiendo. Ah, ok, ¿Está más profe. claro así? Ok, Sí, ya está más claro, muchas gracias. muy bien. Aquí me preguntan, perdón, ¿cuánto tiempo se dará para el examen y más o menos cuántos ejercicios vendrán? Bueno, el examen está diseñado para que ustedes lo terminen en 1 hora y cuarto, más o menos.
y el resto del tiempo lo pueden utilizar para la captura de sus ejercicios y también para el envío de su evidencia. Entonces está calculado para que el tiempo sea suficiente. Ajá. Profesor, Ajá. ¿Sí, dime? para cuando queramos clasificar unas series, por ejemplo, en geométrica o telescópica o serie P, lo tenemos que llegar a su mínima expresión, ¿no? Llegar hasta su mínima expresión para poderla clasificar. Bueno, es lo más conveniente si quieres estar seguro que sí es geométrica o que sí es serie P, pues lo conveniente es dejarlo en la expresión pues lo más cercana a la estructura general que tenemos para una serie de estos tipos. En algunos casos, pues a ustedes les resulta más sencillo verlo desde un punto anterior sin llevarlo a la mínima expresión. No hay ningún problema con eso. Pero si quieren estar seguros y que no se está cometiendo algún error, pues lo mejor, o mi sugerencia es que sí lo lleven a esa mínima expresión con la estructura la estructura que nos caracteriza el tipo de serie. Es decir, si es una serie P, que la dejen de la forma, pues 1 sobre n elevado a una potencia de P. ¿Sí? No sé si esa era tu duda o me fui por otro lado. Ah, sí, 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 Ok. gracias. Por aquí también me preguntan que si en el ejercicio de la serie tenemos que llegar al término enésimo. Sí, en el de la serie sí se pide que se llegue a la representación en series de Taylor. Entonces, eso se interpreta como que sí tenemos que llegar a decir coseno de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de un término general o término enésimo. Entonces, aquí sí, pero en el examen se pueden encontrar que nada más les pida hasta cierto grado. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Profe, entonces con respecto al tiempo, ¿nos va a dar más tiempo, bueno, del de las 2 horas o se incluyen las 2 horas el tiempo de escaneado y ese rollo? Bueno, yo lo diseño para que en 2 horas sea tiempo suficiente para que ustedes puedan resolver el examen, capturar el cuestionario y subir sus evidencias. Está diseñado para que dure ese tiempo el examen. Ahora, si se alarga un poquito más y a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo para escanear su examen y subirlo, yo no tengo ningún problema. Aquí el problema vendría cuando, sí, bueno, si ustedes tienen clase después, que seguramente algunos de ustedes pues tendrán alguna clase después de cálculo el viernes. Entonces, ese sería el detalle que podemos encontrar al alargarnos un poco más. Yo no tengo ningún problema en que se tomen algunos minutos después para enviarme sus evidencias, pero hay que considerar que tienen clase, entonces por eso es que yo lo diseño para que les alcance el tiempo para hacer todo este proceso de resolverlo, capturar respuestas y subir su examen. ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces, ¿como cuántos dijo que venían? ¿Como cuántos ejercicios? Bueno, ejercicios no sé, todavía no lo termino de diseñar. Entonces, en cantidad, no te mentiría si te digo ahorita una cantidad de ejercicios, pero sí, o sea, yo me pongo a resolverlo y veo más o menos el tiempo que me tardo y ya de ahí busco ponderarlo para que les alcance el tiempo, les decía, como en una hora y 15 minutos, para que en los 45 minutos restantes, pues, resuelvan su cuestionario y envíen sus evidencias. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, yo nada más una duda acerca de si tengo que agregar algo o no, por ejemplo, en un ejercicio de la serie. Por ejemplo, el 28, nos piden calcular los intervalos de convergencia y todo eso. Nada más que en ese yo llegué a que eran todos los números reales, pero no hice las gráficas que usualmente hacemos en clase de los intervalos. Nada más le puse ahí como que cuáles eran los intervalos y ya. ¿Tendría que agregar eso en el examen o bueno, en la serie? No es necesario. No es necesario que lo agreguen ni en el examen ni en la serie. Eso yo nada más lo utilizo como pues, recurso auxiliar para que quede claro un poco más claro qué estamos haciendo, pero no es necesario que pongas la recta numérica y ahí indicados los intervalos y como cerrado y abierto. No es necesario. Ah, ok, profe, gracias. Y pues nada.
¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, de cualquier manera recuerden que pues todavía tenemos tiempo de aquí el viernes. Si tienen alguna duda con algún ejercicio de la serie, con alguno de los temas o alguna duda respecto a este examen, pues me pueden estar escribiendo. También me pueden mandar capturas de sus procedimientos como para confirmar si está bien su respuesta o algo que hicieron en lo que tengan duda. Todo esto pues antes del viernes para que puedan llegar a su examen sin ninguna duda. Sí, dime, Raúl. Sí, yo, profe. En la representación de la serie Maclaurin y las de Taylor siempre debemos inicializar desde n igual a 0, porque, por ejemplo, en el ejercicio 33 de la serie, yo me acomodé más inicializando con 1 la función. No sé si sea correcto o incorrecto. En el 33, a ver, déjame, me ubico en el... Ajá, de seno de 2x. Ok. Bueno, el detalle, si tú empiezas en 1, en realidad podemos nosotros estar modificando los índices desde dónde empieza el valor que toma, en este caso, pues n. Lo podemos modificar. Aquí lo importante es que al final construyas los mismos términos que si hubieras empezado con el valor que está indicado. Es decir, que no importa si empiezas con n igual con 0 o con n igual con 1, que el primer término de ambas series coincida. ¿Sí? Puede surgirnos un poco distinta la estructura del término enésimo. Claro que va a salir un poco distinta porque en una estamos empezando con n igual con 0 y en otra con n igual con 1. Pero que tú al final compruebes cuando, que construya los mismos términos. Que en la serie que te da n igual con 0, cuando sustituyas, que empiezas con n igual con 0, cuando sustituyas n igual con 0, construyas el mismo primer término que construirías con la serie que empieza en n igual con 1. Es decir, que vayas obteniendo los mismos términos una vez que desarrollas para ciertos valores de n ese término enésimo. Porque si esto pasa, indica que al final, a pesar de que tienes un término enésimo distinto y que empieza en otro valor de n, estás construyendo la misma aproximación. ¿Sí? Algo así nos pasó, por ejemplo, en GeoGebra cuando nosotros decidimos cancelar a todos los términos que se hacían 0 y entonces construimos una aproximación únicamente construyendo un término enésimo para que nos aparecieran aquellos términos que no eran 0. Pero la que nos daba GeoGebra sí consideraba aquellos términos que eran 0 y entonces ahí teníamos distintos términos generales, pero comprobamos que sí se iba construyendo la misma serie. Entonces, en resumen, sí se puede, solamente hay que confirmar que estemos obteniendo la misma aproximación. No sé si fui claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, creo que ya no. Entonces, como les decía, cualquier duda, por favor, me escriben para que los pueda ir orientando y entonces no tengan ningún problema en su examen del viernes. ¿Sí? Entonces, si por ahora ya no hay alguna duda, pues que tengan muy buen inicio de semana y nos vemos el viernes. En medida de lo posible, yo les sugiero que traten de conectarse justo a la hora que inicia la clase. Normalmente yo empiezo la clase 10 minutos después, pero en esta ocasión, como es examen, pues sí la voy a empezar, vamos, no va a haber esa tolerancia de 10 minutos para que se conecten y el examen va a empezar justo a la hora para que no tengan ningún contratiempo al final. Incluso si se empiezan a conectar unos minutitos antes, pues pueden empezar su examen sin ningún problema. Entonces, nos vemos el viernes.